Bien chicos, el día de hoy tenemos ya un nuevo tema, justo como aparece en la proyección. El tema para el día de hoy es propiedades de las razones trigonométricas. Bueno, una vez que ya conocemos las razones trigonométricas, ya sea de ángulos agudos, de ángulos notables, hay ciertas propiedades entre ellas, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos las recíprocas y las complementarias, ¿sí? A continuación voy a mostrarlos. A ver, tenemos en la siguiente proyección, tenemos en este caso, ahí está, recíprocas significa propiedades inversas, ¿sí? Una es inversa del otro. Por ejemplo, la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante, la inversa de la tangente es la cotangente, ¿sí? Dos productos o dos razones trigonométricas recíprocas o inversas multiplicadas siempre me va a dar el valor de 1 siempre y cuando los ángulos de las razones trigonométricas que se están operando sean iguales, es decir, el primer ángulo y el segundo ángulo sean iguales. ¿Ya está? Si una razón se multiplica por su inversa y el resultado es el valor de 1, significa que los ángulos deberían ser iguales, en pocas palabras. ¿Ya está? Eso se llama propiedades recíprocas. Recíprocas, no te olvides, significa razones inversas. Es decir, si el seno es opuesto sobre hipotenusa, lo voy a multiplicar con su inversa, que es hipotenusa sobre opuesto, que eso de ahí es la razón cosecante. Ahora, ¿qué significa complementaria? Significa la comparación de, básicamente dos razones en las cuales los ángulos cumple que son complementarios. ¿Qué significa? Que la suma de ellos me dan 90. Y además se dice que la razón de uno es igual a la corrazón del otro ángulo. Por ejemplo, el seno de alfa es igual a la corrazón, o sea, al coseno de beta. La tangente de alfa es igual a la corrazón, es decir, a la cotangente de beta. La secante de alfa es igual a la corrazón a la cosecante de beta, ¿sí? Acá se multiplica igual a 1, siendo las razones trigonométricas inversas del mismo ángulo. No te olvides, se llama propiedad de las recíprocas. Y acá se iguala, es decir, puedo cambiar la razón como está expresada en la forma de un ángulo a la corrazón del otro ángulo, de su compañero con el cual suma 90. ¿Sí? No te olvides las dos propiedades importantes que tienen las razones trigonométricas. A ver, veamos rápidamente el problema 1, porque los problemas aquí van a salir rápidamente si conocemos las propiedades. A ver, decimos el problema número 1. Dice por acá, a ver, calcula x en esta ecuación, ¿sí? En esta igualdad, donde notamos que está tomando la razón coseno, lo está multiplicando con la razón secante. Pero acuérdate que el coseno y la secante son funciones o razones inversas. ¿Ya está? Inversas o recíprocas también. ¿Sí? Siempre que tú veas el coseno con la secante multiplicándose, significa que estoy operando yo dos razones recíprocas. ¿Ya está? Y además observamos que este producto es igual a 1. Entonces rápidamente pienso en la propiedad de las recíprocas, donde si yo multiplico el coseno por la secante y me da el valor de 1, debo concluir de que los ángulos que están operándose deben ser iguales. O sea, este ángulo de aquí, 3x menos 12, debe ser igual al ángulo que está allá, que es x más 36. Bueno, acá de repente formo una línea más, 3x menos 12 igual a x más 36. Ya está, x más 36. Y de esta forma, bueno, despejo la ecuación, 3x menos x que pasa a la izquierda, 2x, 36 más 12 que pasa a la derecha, 48. Para decir finalmente que la mitad de 48 me da el valor de 24. Y listo, habré podido hallar la variable x que era lo pedido en el problema 1. Ya está. Problema siguiente, problema 2. A ver, tengo por allá, me piden calcular y, donde se está comparando el seno de y igual a un coseno. A ver, traemos a las propiedades. Recuerda que una razón, a ver, ¿qué tipo de razones se están comparando? Se están igualando. Yo estoy igualando la razón seno con la razón coseno. Recuerda que cuando hablo de una razón y una corrazón, justamente aparecen la propiedad de las complementarias. Siempre que tenga una razón igualado a una corrazón, en este caso el seno igualado al coseno, a la corrazón, voy a pensar en la propiedad de las complementarias, ya que ahí se cumple la igualdad. ¿Ya está? Pero esa igualdad se cumple siempre y cuando dice acá los ángulos sean iguales, sean sumados, sea igual a 90. Es decir, este ángulo que es y más 10 sumado con este ángulo que es y más 20, la suma de ambos ángulos debe darme 90. Entonces digo y más 10 más el segundo ángulo que es y más 20,
deben ser ángulos complementarios, es decir, ángulos que sumados me den el valor de 90. Bueno, pero y más y, 2y, 10 más 20, 30, igual a 90. Pasa a restar 90 menos 30, como 60. Y bueno, pasa a dividir 60 sobre 2, el valor de 30. Y de esta forma conseguimos rápidamente el valor del ángulo Y que está participando. Problema 2. A ver, problema siguiente, problema 3, la misma idea. A ver, nos piden calcular coseno de 3x, ojo que nos piden una expresión distinta, ¿sí? Coseno de 3x es lo que vamos a dar como respuesta. Si tenemos que se cumple que la tangente de 5x por la cotangente de x más 40 es igual a 1. Notemos que ahí es un producto de dos razones, que son la tangente y la cotangente. Una tangente con una cotangente son razones trigonométricas inversas o recíprocas. ¿Ya está? Bueno, para eso de repente traemos las propiedades. La propiedad de las recíprocas me decía que si yo multiplico una tangente por una cotangente y su resultado es igual a 1, efectivamente su resultado es igual a 1, se va a cumplir esto siempre y cuando los ángulos sean iguales. Es decir, tengo que igualar simplemente los ángulos. ¿Quiénes son los ángulos? El primer ángulo vale 5x, lo voy a igualar al segundo ángulo que vale, en este caso, x más 40. A ver, habrá que trabajar, despejar. 5x menos x que pasa a la izquierda, 4x, igual a 40. Despejando 40 sobre 4, simplemente se hace el valor de 10 según la propiedad de las recíprocas. Pero claro, eso no es mi respuesta. Recuerda que nos pedían el coseno de 3x. Entonces voy a hallar o voy a darle como respuesta el valor de coseno de 3x. Entonces será coseno de 3 veces lo que vale x, que bueno, ya hemos hallado que x toma el valor de 10, o sea, 3 veces 10. Y eso significa el coseno de 3 por 10, que es 30. ¿Y cuánto vale el coseno de 30? Bueno, ya hemos pasado justo la semana pasada las razones trigonométricas de ángulos notables, donde te acordarás que a 30 y 60 le corresponde hipotenusa como 2, a 30 como 1 y a 60 como raíz de 3, en proporción, ¿no? Y el coseno, si me ubico en 30, ¿sí? El coseno de 30, ¿cuánto vale? El coseno es adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la adyacente? Raíz de 3. Entre la hipotenusa, ¿cuánto vale la hipotenusa? 2. Y habré conseguido el coseno de 30 de esa forma. Problema 3. A ver, problema 4, no, de repente no lo distingues un poquito, dice hallar el seno de x más 12, tangente de x por la tangente de 72 es igual a 1. Bueno, y acá nos hacemos la siguiente pregunta. Si nosotros vamos a las propiedades, justamente tienen la forma de la propiedad de las recíprocas, ya que es un producto de dos razones, ¿sí? Ahí está, producto de tangente de x por tangente de 72. No vamos a encontrar en este listado de la propiedad donde se multipliquen dos tangentes. Yo tengo el producto, sí, pero de dos razones que son la tangente y la cotangente. Esto me hace pensar de que una de ellas está bien y la otra tiene que ser convertida. ¿Está? Bueno, para esto me voy a apoyar de dos propiedades en realidad. Voy a poder cambiar esta tangente de 72, ¿sí? Esta tangente de 72, lo voy a cambiar según la propiedad de las complementarias, la cual me dice que una tangente de un ángulo puede ser cambiado por la corrazón o la cotangente de su complemento. Es decir, esta tangente de 72, según la propiedad, yo lo puedo ver como la cotangente de su complemento del ángulo de alfa. Es decir, con quién suma 90, justamente el valor de 72. A ver, si ya tengo el ángulo de 72, ¿con quién suma el valor de 90? Efectivamente, con el valor de 18. Significa que esta tangente puede ser cambiada por la cotangente de 18. Y una vez que ya haya sido cambiada, transformada esa razón, simplemente lo demás lo mantengo, tangente de x por cotangente 18 transformada, igual a 1. ¿Y para qué le hemos cambiado, dirás tú? ¿Para qué hemos utilizado acá la propiedad de las complementarias? Para poder cambiar. Bueno, lo hemos utilizado para que ahora sí tenga la forma de las recíprocas, donde tenga una tangente, lo multiplique por una cotangente, su recíproca, su inversa que es la cotangente, y el resultado efectivamente me da el valor de 1. Y esto se cumple siempre y cuando los ángulos aplicados en la tangente y en la cotangente sean iguales. Entonces voy a igualar el ángulo que está a la izquierda para la tangente, que es x, con el ángulo que está a la derecha
para la cotangente, que es el valor de 18. Y de esa manera voy a obtener x. Pero no nos piden eso, recuerda que nos piden el seno de x más 12. Y bueno, como ya tengo x que toma el valor de 18, lo que en realidad nos piden es seno de 18 más 12. Es decir, seno de 18 más 12, que vale 30. Y bueno, ¿cuánto vale el seno de 30? Opuesto, que vale 1, sobre hipotenusa, que vale 2. Es decir, 1/2. ¿Está? Hemos utilizado la propiedad de las complementarias para hacer la transformación y luego, para que se cumpla el producto, la propiedad de las recíprocas. Hemos utilizado las dos propiedades en este problema. A ver, problema siguiente, parece que va a tener también la misma idea, en el mismo formato. Me piden el coseno, ¿sí? Si se cumple que la tangente por la tangente igual a 1. No hay propiedad para recíprocas donde yo multiplique dos tangentes, entonces esta razón tangente de 40, según la propiedad de las complementarias, lo voy a cambiar por la corrazón de su complemento. Es decir, la tangente de 40 lo puedo ver por la cotangente, que es la corrazón de la tangente, y su complemento de 40, ¿con cuánto le falta 40 para que sume 90? 50. Es decir, ya fue cambiado. ¿Ya está? Una vez que lo haya cambiado, ahora sí, mi propiedad o mi expresión, mi dato va quedando tangente 2x por la cotangente de 50. A ver, por la cotangente de 50 igual a 1. Ahí está. ¿Y eso dónde está? Bueno, justamente es la propiedad de las recíprocas, que dice que tangente por cotangente igual a 1, siempre y cuando los ángulos sean iguales. Entonces voy a igualar este ángulo con este ángulo de este producto, es decir, 2x igual a 50, para finalmente decir que x es igual a 25. Y la mitad es 50. Y ahora, hallar simplemente lo pedido, ya que nos piden hallar el coseno de x más 35. X vale 25 más 35. Bueno, en este caso tendremos 25 más 35. ¿Cuánto me da 25 más 35? Efectivamente, el valor de 60. O sea, todo esto se convierte en el coseno de 60. ¿Y cuánto vale el coseno de 60? Bueno, eso de ahí es adyacente sobre hipotenusa. Adyacente vale 1 y hipotenusa vale 2. Lo hallamos porque ya tenemos experiencia en eso, según el tema pasado. ¿Sí? Eso es básicamente, hay que repasar estas dos propiedades. Podemos combinar las propiedades, podemos utilizar una propiedad según sea la forma del dato del problema, pero básicamente tener en cuenta estas propiedades bastante importantes: recíprocas, que son inversas, y complementarias, que significa que sumados los ángulos me dan 90. ¿Sí? Bueno, hasta aquí el día de hoy, ya nos veremos la próxima clase.